Vamos con asuntos para el debate que tendrán esta mañana aquí en esta mesa Antón Losada, María Martínez Bascuñán y Carlos Sánchez, empezando por desplegar los argumentos políticos que en el caso del Partido Popular, David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Por lo que escuchamos ayer a quien fue la portavoz, quien lanzó el mensaje del Partido Popular, a Dolors Montserrat, un poco la idea es, ya vendremos en el Partido Popular a arreglar todo este desaguisado que organiza un gobierno al que llama incapaz, pasando por alto que las competencias de prevención y de extinción son de las comunidades autónomas y de hecho señalando directamente al gobierno, y por eso, David, esas comparecencias que el PP ha pedido esta misma semana en el Senado. Eso es una idea que seguro que no nos supone una sorpresa para vosotros. El PP le da la vuelta al cartel de cerrado por vacaciones que estaba colocado en la puerta del Senado, activa su cámara fetiche, donde ostenta mayoría absoluta, para mudar su estrategia del canutazo, de la mera declaración política veraniega, pues a la institucionalidad de la Cámara Alta. 4 ministros a escena: Robles, Agesen, Marlaska y Planas, interrogados al gusto de los senadores populares para tratar de dejar claro que el que reaccionó tarde, el que no ha tenido los montes como hay que tenerlos, es el gobierno de Sánchez, como siempre. Siempre hace lo mismo. Primero desaparecen, están de vacaciones, pero luego vuelven para confrontar, para dividir y para no poner soluciones. Y al final viene la verdad. ¿Y cuál es la verdad, según Dolors Montserrat? Y la verdad es que el gobierno de Sánchez no ha hecho los deberes en prevención, en incendios. Lo dice bien claro el Tribunal Europeo de Cuentas. Argumenta Génova que las comunidades han hecho su tarea, pero Moncloa no, que ni tan siquiera han sido capaces de gastar los fondos europeos para prevención. ¿Saben ustedes cuánto dinero ha invertido de estos 401 millones? Pues aún faltan 320 millones para invertir en gestión forestal y en prevención de incendios. El Ministerio de Transición Ecológica rebate, asegura que ha transferido 253 millones a las comunidades autónomas para trabajar en extinción y prevención y que se han invertido otros 149 en modernizar bases de bomberos forestales y en aviones de extinción. Seguro que todos estos argumentos los escucharemos a lo largo de esta semana en el Senado. Dice el PP que faltan por invertir 300 millones, el Gobierno dice que ha invertido 400, en todo caso la competencia está clara, lo venimos hablando desde el principio de esta ola de incendios. Por cierto, sobre esto de la inversión de incendios, muy llamativo lo que están contando esta mañana nuestros compañeros de la SER en Galicia. Caínzos, hola de nuevo. Íñigo Caínzos, hola. No tenemos comunicación con Galicia, intentamos recuperarla en un momento. Sobre las críticas del Partido Popular al Gobierno, esta respuesta que dio ayer Virginia Barcones, la directora general de Protección Civil, a la que preguntaron en la rueda de prensa después de que el Partido Popular la hubiera llamado, lo hizo Elías Bendodo, pirómana. Estoy ocupada en que los incendios acaben lo antes posible. Toda España ha visto lo que ha pasado y yo solo me he dedicado a hacer mi trabajo. Sé que los equipos empiezan a estar fuertemente agotados, pero que lo siguen dando todo. Así que un poquito más, esto cada vez va mejor, va lento. Es verdad que en otros incendios la evolución es mucho más rápida y en este caso nos enfrentamos a nuevos incendios, a incendios de sexta generación. La respuesta de Barcones, que no quería ayer entrar más en alargar esta polémica. Decía Íñigo Caínzos, ahora sí, bo día. Buenas, Astre, ¿qué tal? Que la Xunta tiene sin adjudicar casi 3 millones de euros para la realización de obras de prevención de incendios, sobre todo en las zonas que han sido, Íñigo, más afectadas este verano. Sí, son 2,5 millones de euros más IVA financiados con fondos europeos, con fondos FEADER dentro del plan estratégico de la PAC para 2027. Con este dinero se tendrían que acometer labores de prevención como la construcción de áreas, cortafuegos, desbroce de pistas o puesta en marcha de devesas. Esta licitación, que es de noviembre del año pasado, afecta a 9 distritos forestales y voy a citar algunos de ellos: O Ribeiro, Berín Viana o Alimia, en la provincia de Ourense. Y seguro que ya lo han adivinado los oyentes, son las zonas más afectadas por la ola devastadora de incendios en la que han ardido unas 90.000 hectáreas. También hay otros distritos en los que no se han acometido estos trabajos. Le hemos preguntado a la Xunta y desde Medio Rural aseguran que el procedimiento sigue su curso, pero la realidad es que el plazo de presentación de ofertas acabó el 5 de diciembre del año pasado. Desde febrero no hubo actualizaciones en el perfil del contratante hasta el mes de julio. Los últimos cambios están fechados el 22 de agosto, ya en plena ola de incendios. Esto ahora, este verano. Pero no es la primera vez que la Xunta llega tarde en materia de prevención y se ve sorprendida por una ola de incendios importantes. Nos vamos a remontar
al año 2017, Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta, ese año el contrato para licitar el renting de casi 100 vehículos para prevención y defensa de incendios, que tenía un valor de 3,3 millones de euros y que estaba subvencionado hasta el 75% con fondos europeos, no se licitó hasta el mes de agosto y se contrató en noviembre. Entre medias, ese año en octubre hubo una ola tremenda de incendios en Vigo que arrasó 50.000 hectáreas. Íñigo, gracias. Hasta luego. Por completar un poco todos los elementos políticos, tenemos por tanto al Partido Popular, que señala al Gobierno, a pesar de que la responsabilidad es de las competencias autonómicas, y ocurre lo que ahora, por ejemplo, nos están contando nuestros compañeros en Galicia. Más allá de esto, el otro escenario va a ser donde vuelva la actividad política, mañana mismo en la Moncloa, con la reunión del Consejo de Ministros. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Por una parte, al Gobierno corresponde aprobar las primeras ayudas, y luego lo que van a hacer desde el Ejecutivo es empezar a trabajar en ese pacto de Estado al que el PP ya ha dicho que no, contra la emergencia climática. Sí, tienen previsto, hay una comisión interministerial el martes, justo antes del Consejo de Ministros, para empezar a dar forma a ese pacto de Estado que propuso el presidente. Y están además las 4 comparecencias que hay en el Senado que solicitó el PP. Lo que ocurre es que los socialistas lamentan que estas comparecencias se hagan cuando aún no se han extinguido los fuegos, sin que haya dado tiempo a hacer un análisis en profundidad de lo que ha sucedido. Lo que dice el PSOE es que el PP, forzando las comparecencias, busca generar ruido, bronca política, y no en realidad conocer qué ocurrió en los incendios, qué falló y qué podría mejorar. Si quisieran eso, dicen, llamarían a comparecer a los presidentes autonómicos, que son los que tienen las competencias y, por lo tanto, las respuestas a esas preguntas. En cualquier caso, el Gobierno va a aprovechar para explicar largo y tendido en qué ha consistido su gestión durante estas últimas semanas, los medios que han destinado, cómo los han coordinado. Se retoma esta semana la actividad política con Sánchez ya en la Moncloa y con ese primer Consejo de Ministros después del parón del verano que se celebra este martes. Van a aprobar la declaración de zonas catastróficas y está previsto también que se apruebe, por cierto, el paquete de medidas contra la corrupción que anunció el presidente antes del parón del verano. Por cierto, esta pregunta que hace Junquera, esta pregunta que hace el Partido Socialista y el Partido Popular, ya que tiene mayoría absoluta en el Senado, ¿por qué no llama a los presidentes, que son quienes gestionan la prevención de incendios y que son en estos 3 casos, Extremadura, Castilla y León y Galicia, de su partido, del Partido Popular? Os podéis imaginar la respuesta. Eso iría frontalmente contra la estrategia del PP, que pasa por preservar la imagen de sus presidentes autonómicos y echar todas las culpas sobre las espaldas de los ministros del Gobierno y sobre Pedro Sánchez, una táctica que provoca recelos en algunos de esos territorios, donde recuerdan, como en el pasado esa táctica del todo al rojo, todo a Sánchez, pues no dio todo el resultado que se presuponía que iba a dar. Empiezan los nervios en las sedes, no podemos olvidar que la proximidad de las elecciones en Castilla y León empieza a impregnarlo todo, y la idea de Génova es que se abrasen los ministros y que presidentes como Rueda, Mañueco, Guardiola esquiven en la medida de lo posible el foco nacional, que tengan tiempo para apagar del todo los fuegos y empezar a vehicular las ayudas y las tareas para resucitar los territorios asolados por las llamas, para que luego ya sí puedan explicarse e intervenir. Precisamente hay algunas voces que reconocen que es una contradicción haber esquivado en los territorios las comparecencias y en los parlamentos autonómicos con la excusa de que hay que esperar a que los fuegos estén apagados y al mismo tiempo activar a toda velocidad el Senado para hacérselo pasar mal a los ministros de Pedro Sánchez. Sara y David, gracias. Gracias. Mucho ánimo también a los compañeros de la sección de Nacional, porque ya va a ir volviendo la actividad, las ruedas de prensa, las declaraciones, y bueno, nos vamos a ir encontrando, Antón, con que el discurso va a ir por aquí en este momento en que se va retomando la actividad política, con el Partido Popular, que dice que quiere saber la verdad sobre la gestión de los incendios, pero se produce esta circunstancia por la que no llaman a comparecer a los presidentes autonómicos, sí en cambio a 4 ministros del Gobierno. Bueno, yo creo que es la estrategia que le hemos visto aplicar al Partido Popular, o por lo menos yo se la he visto aplicar al Partido Popular desde que tengo uso de razón. Pues en el Prestige la culpa era de todo el mundo menos de los gobiernos de Fraga y Aznar, que si Mangouras, que si las corrientes, que si el gobierno de Portugal, que no había querido acoger al barco, y hasta el final la culpa era también de Nunca Máis, que al parecer fueron los que hundieron el barco y esparcieron el fuego por toda la costa de Galicia, ¿no? En el año 2017, cuando a Feijóo se le quemaron 50.000 hectáreas en 5 días, en octubre, también había una trama incendiaria. Era un grupo terrorista que se dedicaba a perseguir por razones políticas, o no sabe muy bien por qué razones al bueno de Feijóo, ¿no? Claro, no podía echarle la culpa entonces al gobierno central, porque el gobierno central era el de Mariano Rajoy, ¿no? El caso de la Dana, ahí lo tenemos,
es la socialización de la responsabilidad. Es decir, el Partido Popular solo es responsable y solo tiene competencias cuando se trata de dar buenas noticias, ¿no? Ayer Jordi Amat en El País publicaba un artículo excelente, que yo recomiendo encarecidamente su opinión, su lectura. Se titula Castilla y León lidera la innovación forestal de Europa. Y hacía un repaso de toda la propaganda que ha hecho el gobierno de Mañueco y concretamente su consejero, el consejero responsable del área, Suárez Quiñones, el que decía que tener un servicio de extinción todo el año era un despilfarro. Pues llevan 3 años hablando de la innovación forestal, Castilla y León líder en innovación forestal, explicando el crecimiento de la masa forestal, lo bien gestionada que estaba, que era una referencia para toda Europa, incluso cuenta cómo organizaron varias jornadas con todo tipo de vídeos publicitarios alabando la extraordinaria gestión forestal de Castilla y León, y ahora descubrimos que resulta que no, que esos bosques no estaban tan bien gestionados y que la gestión no era de Mañueco ni de su gobierno, sino que al parecer era de Pedro Sánchez. Entonces Castilla y León ya no es líder, ese era el titular de la nota de prensa oficial que se emitió después de unas jornadas este mismo año, ya no es líder de innovación forestal en Europa. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. En el caso de Alfonso Rueda, 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Ayer daba una entrevista en La Voz de Galicia donde decía que tenemos el mejor servicio de extinción de Europa, nuestros bosques están extraordinariamente bien gestionados, se han tomado todas las decisiones posibles y lo único que ha fallado aquí es el gobierno central. Bueno, pues es difícil de explicar lo de tenemos el mejor servicio de extinción de Europa y que se te quemen 100.000 hectáreas en una semana. Y además ni siquiera se te quema como le pasó al bipartito, al gobierno en el que yo estaba, por toda Galicia, ¿no? Se te quema en un área muy concentrada, que es el área de Valdeorras y el área del Ribeiro. Y así estamos. Esta es evidentemente es una estrategia que la hemos visto aplicar miles de veces y que va mucho más allá de la coyuntura. Yo creo que tiene que ver con una manera de entender el poder y el ejercicio del poder, que es que yo solo tengo poder cuando las cosas van bien y yo solo mando y asumo responsabilidades cuando las noticias son buenas. Cuando las cosas van mal, cuando las noticias no son buenas, cuando hay una emergencia o cuando hay una crisis, mi trabajo es señalar a los culpables, no resolverla, que es exactamente lo que le estamos haciendo, lo que le estamos viendo hacer al Partido Popular. Y obviamente señalar a los culpables quiere decir encontrar a cualquiera menos ellos mismos para asumir la responsabilidad. Es una pauta, es un patrón, es una forma de entender el poder y el ejercicio del poder. Ahora que mencionabas una de las razones que se escuchan efectivamente muchos episodios de incendios, también lo de si hay una trama delictiva, una organización criminal detrás de muchos incendios. Déjame recordar qué es lo que nos respondió el viernes aquí cuando le preguntábamos por esto el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, que lleva más de 10 años luchando contra los delitos contra el medio ambiente. Esos son argumentos utilizados desde la política como argumento sencillo para darle algo a la ciudadanía. Yo iría alejando del lenguaje político este tipo de expresiones porque no aportan nada. Y hay una información que esta mañana nos traía también nuestro compañero Javier Bañuelos, que ha hablado con agentes del Seprona, entre otras agentes que se dedican a esto profesionalmente, y le dicen lo mismo que nos dijo el fiscal, es decir, que aquí tramas organizadas pues muy raras veces. María. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Antón sobre el modelo de poder, ¿no? Es un modelo de poder deliberado. Hay una paradoja aquí, y es que al mismo tiempo que se está deslegitimando al Estado de las autonomías, tienen prácticamente todo el poder autonómico, ¿no? Esta es la gran paradoja del PP. Pero yo creo que lo que está pasando es que el PP quizás ha descubierto que es mucho más rentable políticamente ser víctima que ser gestor. Esto tiene un incentivo electoral y es que le permite mantener constantemente el conflicto político con Madrid, aparecer como víctima del centralismo, movilizar a su electorado contra el gobierno de España, evitar ser evaluado por resultados concretos. Yo no sé a vosotros, pero a mí esto me recuerda bastante a los mejores tiempos del Procés, ¿no? Es el modelo de autonomía sin responsabilidad y sin gestión, y siempre culpabilizando al Estado central. Pero la paradoja es esta, ¿no? Es que al mismo tiempo que quieren poder autonómico,
controlar consejerías, presupuestos, patronazgos. No quieren la responsabilidad autonómica, es decir, quieren que los juzguen, pero sin que los servicios estén funcionando, ¿no? Yo creo que la estrategia de fondo es que han convertido las competencias autonómicas en una plataforma de oposición al gobierno central. Las autonomías ya no son para gestionar mejor, sino para esto, para crear ese conflicto permanente y para vivir de eso. Y el resultado es un modelo donde gobernar mal se ha convertido en algo rentable porque siempre puedes culpar al nivel superior. Es casi la perversión, ¿no?, completa del federalismo, usar el poder descentralizado para sabotear el sistema desde dentro. Yo creo que el problema es este, ¿no?, que se ha politizado totalmente la gestión técnica para convertirla en un instrumento electoral. Sobre las cosas que están saliendo y que están poniéndose sobre la mesa con esta crisis, antes citaba Antón un artículo de Jordi Amat de ayer del País. Voy a quedarme con el editorial de ayer del País, que me parece que dejaba algunos asuntos muy claros sobre esta confusión a la que asistimos. Leo: si hay ineficiencia es porque el gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique porque entonces los ineptos somos nosotros. Venía a resumir así el argumento del PP. Dice: el PP, que gobierna el 70% del territorio, ensayó con la Dana de Valencia un discurso que le permite eludir responsabilidades ante las catástrofes, aprovechando de manera desleal la delgada zona gris que deja el sistema, es decir, quién decide y cuándo declarar cada nivel de emergencia. Y aquí esta frase, ¿no? Si hay ineficiencias porque el gobierno central no se implica, pero no le pedimos que se implique porque entonces los ineptos seríamos nosotros. Continúa este editorial, dice: Pedro Sánchez no es el jefe de los presidentes autonómicos, cada uno es el máximo responsable dentro de sus competencias y, asimismo, cuando el gobierno central declara que le tienen que pedir ayuda para poder darla, tiene razón, pero lo que percibe el ciudadano es indiferencia. La acusación de dejación de responsabilidades entre administraciones es veneno para la confianza en el sistema. Y terminaba con esta frase, dice: si el PP tiene una propuesta concreta de recentralización del Estado, es decir, si aquí de lo que se trata es replanteemos cómo están organizadas las competencias, o sea, replanteemos nuestro modelo constitucional, una propuesta como tiene Vox debería articularla, decía el editorial, por escrito. Carlos. Sí, una de las cosas que hemos aprendido en la última década, desde que llegó Donald Trump en su primer mandato, es que la desinformación da votos. Ganas elecciones con la desinformación. Y ahora estaba escuchando que haber metido el corte de Dolors Montserrat, que es nada menos que la portavoz del Partido Popular en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo, donde dice que el Tribunal de Cuentas afea la conducta al gobierno central. El Tribunal de Cuentas no habla nada del gobierno central porque el informe se refiere a 3 comunidades autónomas: a Castilla-La Mancha, que es una comunidad que afortunadamente no ha tenido grandes incendios este verano, a Castilla y León y Galicia. Es decir, no habla nada del gobierno central. ¿Por qué? Por una razón obvia que decía antes Marian. Porque constitucionalmente las competencias sobre gestión de la masa forestal es de las comunidades autónomas y por lo tanto cuando el Tribunal de Cuentas entra a ver si se ha gastado bien el dinero, pues analiza si se lo han gastado bien las comunidades autónomas. Ahí está la desinformación. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué se hace esto? Evidentemente para ganar votos. Y sobre todo además tiene una consideración, yo creo que es todavía mucho más preocupante. La estrategia de la confusión deliberada sobre el reparto competencial está poniendo en duda el sistema constitucional español. Lo hemos hablado aquí muchas veces. Cuando tú confundes a la opinión pública sobre quién tiene las competencias, lo que estás es de alguna manera manipulando la Constitución que tú dices defender todos los días. Por eso es muy importante. Yo creo que el gobierno central a lo mejor debería hacer alguna campaña, lo digo así como una propuesta probablemente a lo mejor fuera de lugar, pero una campaña para que la gente conozca realmente cuáles son las competencias de cada comunidad autónoma. La gente piensa que es que las comunidades autónomas no tienen prácticamente competencias en nada porque deliberadamente se está desinformando sobre lo que dice la Constitución española. Me parece que esa es una reflexión de fondo que debería hacer este país. Que los ciudadanos todavía, muchos están cuando dicen voy a la seguridad social, pensando que la seguridad social es quien financia la sanidad. No, la sanidad se financia con impuestos y nada tiene que ver la seguridad social con el sistema sanitario público. Es decir, me parece que es necesario una reflexión de fondo y ya utilizar el Senado, que es constitucionalmente la Cámara Territorial, para ser una Cámara simplemente de afear la conducta al gobierno central, me parece que es otra manipulación de la Constitución. Que creo que hay que exigir más responsabilidad de los partidos políticos. El Tribunal de Cuentas afea la conducta a 2 comunidades autónomas. Hay un caso en el de Galicia. Dice, se había comprometido a aumentar los cortafuegos en 1/3 más de lo que ha hecho. Pues no lo ha hecho.
simplemente, y no tiene nada que ver el gobierno central con esto. Está bien porque voy contigo, Antón, que sé que quieres intervenir al hilo de esto que está comentando Carlos, pero está bien porque Carlos fue precisamente, y aquí lo citamos, Carlos Sánchez contó en el Confidencial precisamente el contenido de este informe del Tribunal de Cuentas Europeo, que hablaba de cómo algunos medios están obsoletos en algunas comunidades y comparaba los países que más afectados están en Europa, en el sur de Europa por los incendios, que son España, Grecia y Portugal. Luego seguiremos con este punto en el debate. Quiero que sigamos con la tertulia después de las 9, por lo que se desprende de esta acusación. Es decir, si es verdad que lo llevas todo a esto es incompetencia del gobierno cuando algo es una de las competencias de las comunidades, significa entonces, ¿cuál es la confianza en el modelo que nos hemos dado? Si el modelo autonómico es esto, a menos que la opción sea, efectivamente, y que se esté planteando aquí, un cambio del modelo territorial, pero eso es cambiar el título 8º de la Constitución, es decir, la pared maestra de nuestro sistema. La gestión política de los incendios, las críticas del PP que comentábamos antes y a las que se suma, por ejemplo, una información que leíamos esta mañana en El País, que el PP pidió el doble de medios aéreos contra el fuego de los que dispone la Unión Europea. Es decir, el día de antes, el 14 de agosto, dijeron varios de sus presidentes, Mañueco, por ejemplo, que tenían los medios suficientes, y al día siguiente, que es cuando llegan esas 3 cartas a la vez de las 3 comunidades a Protección Civil, piden al menos el doble de medios de los que tiene el dispositivo europeo de prevención. Y no pidieron submarinos porque no se les ocurrió, sino también habrían pedido submarinos, ¿no? Pero esto, la misma secuencia cronológica que acabas de resumir, explica esta manera de entender el poder, ¿no? Mientras crees que la situación está controlada, mientras crees que tienes los incendios graves pero bajo control, hay medios y tú estás al frente del operativo. En el momento que la situación se descontrola, porque ni hay medios ni estás al frente del operativo, automáticamente empieza la carrera para eludir la responsabilidad. Y coges lo que tienes más a mano en este momento, que es el gobierno central, porque no es de tu partido. Si fuera un gobierno del Partido Popular no estaríamos escuchando estos discursos, porque no los oímos durante el Prestige, ni los oímos en la ola de incendios de 2017. Donde Feijóo buscaba culpables, pero no podía señalar al gobierno central. ¿Y a quién señalaba? Pues a la trama incendiaria. ¿No os acordáis cuando Miguel Ángel Rodríguez, después de aquel temporal en invierno, acabó culpabilizando a los ciudadanos por haber salido con sus coches en mitad del temporal, que el gobierno no había advertido que iba a ser de esa? Decía, es que yo sinceramente creo que ni siquiera tiene que ver con el modelo de Estado, tiene que ver con su manera de entender el ejercicio del poder, porque tenemos muchas experiencias, y vuelvo a citar el Prestige, donde las administraciones eran todas del mismo color y en teoría no tenía por qué haber ni había problema de coordinación alguno, y al final el resultado fue igualmente desastroso, igualmente catastrófico. Hablamos a veces de, no, es que nuestro sistema autonómico es confuso. No, no es confuso. Se basa en un supuesto básico, que es que la gente que está en puestos de responsabilidad asume su responsabilidad. No hay ninguna confusión entre el nivel 2 y el nivel 3, está clarísimo. Lo que pasa es que el que tiene la competencia tiene que tener la disposición a asumir su responsabilidad y a reconocer cuándo tiene que pasar a otro nivel o cuándo tiene que ceder el mando. Pero claro, si no estás en esa dinámica, si tu dinámica es yo mando mientras las cosas están bien y cuando las cosas están mal, mi primera preocupación, mi única preocupación es dejar claro que no ha sido culpa mía, entonces cuando se genera la confusión en el sistema. Nuestro sistema no es nada confuso. La cadena de mando está perfectamente establecida. Lo que pasa es que hay que querer ejercerla. Es que ese es el problema al que nos hemos encontrado en esta ola de incendios y que nos encontramos en la Dana en su momento. Y volviendo, y no quiero ser pesado, pero el tema me toca, con el Prestige, que es que ninguno de los que estaba en la cadena de mando quiso asumir su responsabilidad. Y que entiende que gobernar es trasladar la responsabilidad hacia el siguiente escalón y que el siguiente escalón se apañe. Y si el siguiente escalón no lo resuelve, pues es culpa del siguiente escalón, no es mía. Y lo estamos viendo sistemáticamente, siempre que se produce una situación de emergencia. Eso súmale que tenemos un malo ideal, que es Pedro Sánchez, y ya tenemos la ecuación perfecta. Si Dolors Montserrat te lo acaba de decir ahora mismo en sus declaraciones. Para mí, lo más llamativo de sus declaraciones es que en plena ola de incendios, su primera preocupación, su solución, ¿cuál es? Convocar elecciones.
elecciones, que ya vendrán ellos y levantarán a España, como decía Cristóbal Montoro, antes de que supiéramos de que se estaba levantando España él. No es que levantara España, se la estaba levantando él. Pues es exactamente el mismo discurso, y es lo que vamos a ver esta semana. ¿Qué vamos a ver esta semana en el Senado? ¿Incendios? No. ¿Sexta generación? No. ¿Prevención? No. ¿Fondos europeos? No. Elecciones, 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 váyase, váyase, váyase. Ya llegaremos nosotros y ya lo arreglaremos. Es que esa es por un lado, efectivamente, una estrategia de coyuntura, pero insisto, es que tiene que ver mucho con una manera que tiene la derecha española de entender el ejercicio del poder. Da igual en qué administración estén. Que es que yo soy líder de innovación forestal hasta que empiezan los incendios. Cuando empiezan los incendios, la culpa es de otro. Yo pasaba por aquí. Y efectivamente, lo decía antes María, ¿no? El ejercicio de victimización, el convertirte tú en una víctima, colocarte tú el primero en la larga lista de víctimas, ¿no? Se lo vimos hacer a Amazon en la Dana. En las semanas siguientes, en sus comparecencias, parecía que la víctima era él, que él era el gran afectado de la Dana. Se lo hemos visto hacer a Mañueco, se lo hemos visto hacer a Alfonso Rueda, que se pasea por los medios de comunicación prácticamente como si fuera un héroe luchando en solitario contra los incendios, cuando acabamos de oír lo que nos cuentan los compañeros de Radio Galicia, o lo que oímos en los informativos todos los días, que todavía hoy se están firmando convenios en muchos ayuntamientos para crear las brigadas para apagar los incendios. Hoy, a 25 de agosto, si no me equivoco. Déjame recuperar cómo se expresó ayer Dolors Montserrat, que ejercía de portavoz del partido. Sánchez se le terminan las vacaciones, pero también el manual de resistencia. Y por tanto, lo que tiene que hacer un gobierno que ha sido incapaz e incompetente es dar paso a las urnas, convocar elecciones. Ya vendremos otros a solucionar los problemas reales de todos y cada uno de los españoles. María. Claro, es que a mí esto me parece muy preocupante porque estoy de acuerdo con todo lo que decía Antón. El problema son las consecuencias, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de este discurso? Pues es la deslegitimación. La deslegitimación, por un lado, como decía Carlos, del modelo territorial autonómico, pero también de las instituciones, y con esto se fomenta algo de lo que hemos hablado durante todo el verano, que es la antipolítica, ¿no? Cuando Montserrat está diciendo todo esto, no solamente está criticando al gobierno de Pedro Sánchez, sino que está participando en la destrucción de la confianza ciudadana en el modelo territorial español. Y esta es la paradoja que señalaba antes. El PP quiere tener, por un lado, poder autonómico, pero no asumir responsabilidades autonómicas. Entonces, al final, críticas como la de Dolors Montserrat erosionan la legitimidad del propio sistema donde gobierna. Y a mí me parece muy curioso porque está destruyendo el sistema donde su partido tiene más poder. El PP gobierna en 12 de las 17 comunidades autónomas, son ellos los que tienen las competencias en incendios, emergencias, sanidad, pero cada vez que hay una crisis, en lugar de decir nosotros gestionamos esto, dicen la culpa es del gobierno central, que nos mande más recursos, más ejército, más de todo, ¿no? Al final, entonces, lo que están transmitiendo a los ciudadanos es que cuando las cosas se ponen feas, las autonomías no sirven y, por tanto, que se haga cargo Madrid. Entonces, ¿para qué queremos las autonomías? Le está dando todo el argumentario, lo decía también Antón, a Vox. Está diciendo que las autonomías no sirven para nada, le está dando todos los argumentos, ¿no? Y luego, otra cosa que me preocupa, que es que cuando Dolors Montserrat está diciendo que no está diciendo que llegaron tarde los bomberos, está diciendo que la directora de Protección Civil no sabe de lo que habla. Y esto es muy peligroso. El patrón siempre ha sido así. Con el COVID se atacaron a los epidemiólogos, con la Dana se deslegitimó a la EMET, con el apagón se cuestionaron a los técnicos eléctricos y ahora se critica a la Dirección de Protección Civil. Es siempre la misma estrategia y la consecuencia al final es que si consigues que la gente piense que la directora de Protección Civil es una política incompetente en lugar de una técnica, lo que va a pasar es que la próxima vez cuando se diga hay que evacuar la zona, pues la gente no va a querer evacuar esa zona, porque no es que solamente estés criticando al gobierno de turno, es que estás rompiendo la confianza en las instituciones que van a seguir ahí cuando ya no gobierne el PP, y para mí es una estrategia muy trumpista. Trump dijo que los epidemiólogos hacían política, Dolors Montserrat dice que Protección Civil hace política, es un patrón idéntico, deslegitimar a los técnicos para que la gente no confíe en las instituciones y por tanto fomentar esa antipolítica y esa sensación de abandono institucional. Pirómana fue el calificativo que decidió utilizar Bendodo cuando estaban todavía activos la gran mayoría de los foros. Sí, es que además...
Sí. Voy con Carlos y luego contigo, Antonio. Sí, perdón. No, decía que... Y es que además poner el acento en la extinción y lo que ha hecho el Gobierno central en estas labores de apagar los fuegos en esta crisis, lo que se está haciendo tiene un costo de oportunidad tremendo en términos de país, porque en vez de fijarnos en la extinción, en vez de fijarnos en la prevención, en qué medios, qué ha fallado para que no vuelva a ocurrir, estamos creando las bases para que dentro de pocos años, o incluso el año que viene, si viene una temporada muy seca y las mismas condiciones objetivas que ha ocurrido en el año 2025, pues vuelve a haber incendios pavorosos. Es decir, el debate no está en la extinción, evidentemente ahora lo prioritario es la extinción, pero el debate está qué es lo que ha fallado. Y yo siempre, cuando hay ese tipo de crisis, siempre recuerdo una célebre frase de Ortega y Gasset, que dijo en el año 31, al principio de la República, después de la Gran Depresión del año 29, decía, lo que tenemos que saber es lo que nos pasa como país. Y si no sabemos lo que nos pasa, pues difícilmente podremos buscar solución. Y decía Ortega, traigan ustedes a los mejores arquitectos, a los mejores economistas, a los mejores políticos, a los mejores sociólogos, a los mejores expertos para saber lo que nos pasa. Este país tiene de manera recurrente incendios pavorosos durante muchísimos años, más que en otros territorios, con una masa forestal también muy potente. En Alemania hay una masa forestal extraordinaria. Evidentemente no hay las condiciones climáticas que tiene España, pero hay una masa forestal extraordinaria. En Suiza, en Bélgica, en muchos países hay masas forestales. Es decir, tenemos que saber lo que nos pasa. Y entonces, si desviamos la atención sobre el papel del Gobierno central en la extinción de incendios, pues yo creo que no sabremos resolver el problema de fondo, porque este país tiene de manera recurrente tantísimos incendios. ¿Y vas a decir, Antón? No, iba a decir que el Partido Popular ha subido de tal manera el discurso de la extrema derecha que, si os fijáis, ningún líder de Vox se ha visto en la necesidad de interrumpir siquiera sus vacaciones por la ola de incendios, ¿no? Creo que lo único que ha hecho Santiago Abascal, grabar un vídeo que debe estar grabado pues en alguna habitación de su casa con fondo blanco. Y es, ¿para qué? Si ya te hace el discurso del Partido Popular. Es que cuanto menos aparezcas, casi mejor. Cuanto menos asocie tu imagen con los incendios, mejor. Si lo del cambio, si lo del pacto contra la emergencia climática es pura ideología y polarización. Estás comprando el discurso de que es la ideología la que quema los montes. Son los ecologistas, la Agenda 2030. Si las autonomías no son capaces de resolver esto y el Gobierno central no existe o no sabe o no está, estás comprando el discurso de que el problema es la democracia. Porque ese es el discurso que estás comprando. El problema es la democracia, el problema es la política. Y la solución es fuera la democracia y fuera la política. La solución es el ejército. Fuera políticos, fuera la política, fuera los partidos, fuera las instituciones democráticas. Vamos a un sistema donde haya un mando único, claro, y ese mando único es el que dice lo que hay que hacer, los demás lo hacemos y chimpum. Disculpa, Antón, lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos, en California, en Washington y Nueva York, mandando el ejército porque considera que es que los políticos no son capaces de resolver los problemas de delincuencia que tienen esas ciudades, que precisamente son las que no votan a Trump. Con la diferencia de que allí Trump es el que hace el discurso. Aquí Vox ni siquiera lo tiene que hacer, ya se lo hace el Partido Popular. Ya se lo está comprando el Partido Popular. O sea, ¿qué vamos a ver en estas sesiones del Senado? Negacionismo climático, negacionismo político. El problema es que a la gente no se le deja limpiar los montes, cosa que es absolutamente falsa, y os lo puedo decir como miembro de una familia que tiene que limpiar los montes todos los años porque se lo piden los ayuntamientos, que es la ideología, que es el 2030, que todo está lleno de políticos, que no hay responsables, y que eso es lo que vamos a oír en el Senado. Ese es el discurso de Vox en vena, con la diferencia que no lo tiene que hacer ni Vox. Ya se lo hace el Partido Popular, que debería ser el primer interesado en abrir un debate sobre, efectivamente, los incendios, la sexta generación, la posibilidad de extinguirlos o no, y la prevención. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen la responsabilidad. La tienen este año y la van a tener el año que viene, y el año que viene, y el año que viene. Ellos deberían ser los primeros interesados en abrir un debate sobre las políticas que necesitamos para afrontar estos incendios del siglo XXI y no seguir haciéndolo con políticas y sistemas de extinción del siglo XIX. Sobre todo porque lo que estamos haciendo aquí no es tanto comentar algo que acaba de suceder, que también, sino comentar escenarios que van a volver a darse. Lo estáis comentando, es decir, lo dice todo el mundo. Olas de incendio como estas, desgraciadamente, este país va a ver
más, verá más en los años que vienen. Y entonces la pregunta que hay que hacerse a partir de ahora es, bueno, ¿y ahora qué? Es decir, ¿qué va a pasar a partir de aquí? ¿Qué va a quedar de aquí? ¿Qué va a quedar de esta desconfianza que se instala en la política o en los gestores políticos? Vamos a volver a ver cuando dentro de un año o dos, ojalá que no vuelva a ocurrir, pero la verdad es que tampoco podemos ir con los ojos vendados. Cuando vuelva a suceder, volveremos a ver esta discusión sobre el nivel 2, el nivel 3, o las cosas serán distintas según el partido político que gestionen las administraciones. Si son del mismo signo político, veremos todo esto en un ruido muchísimo más bajo. Y por cierto, con las condiciones de los bomberos, ¿qué va a pasar? ¿Esto lo vamos a dejar aquí? ¿Vamos a seguir dando por hecho que una comunidad puede contratar a los bomberos 5 meses y luego darles 14 horas de formación en el mejor de los casos y después de esas 14 horas enviarlos en su primer día de trabajo a enfrentarse a un dispositivo contra el fuego? ¿Vamos a dar por hecho que va a seguir habiendo empresas privadas que trabajan para una administración, en este caso la Junta de Castilla y León, que seguirá pidiendo por Infojobs bomberos que no tengan peones para apagar los incendios porque ni siquiera les dan la categoría de bombero, que no tengan la formación suficiente o a los que no se les pida ninguna experiencia? De todo esto, ¿qué va a quedar más allá de este debate político?